Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo de Tarsi Sube era una herida permanente, cruzado por nubes estáticas que no se movían aunque pasaran los años. El sol moría lento en el horizonte cada 22 horas, y el suelo crujía bajo las botas como si caminara sobre huesos antiguos. Gabriel Serrano lo había pisado con respeto. Había explorado mundos malditos, ruinas con ecos de civilizaciones que se borraron a sí mismas del universo, pero nunca había sentido un silencio como ese. El dron de reconocimiento detectó algo al este del punto de aterrizaje, una señal biológica débil, casi extinta. Gabriel pensó que sería un error. Este planeta llevaba 40 años marcado como clase muerta, sin flora, sin fauna, sin estructuras activas. Pero la señal no desaparecía. Avanzó entre formaciones rocosas oxidadas y una tormenta leve de partículas que se le metía en los ojos como ceniza viva. Y entonces la vio. Primero pensó que era una estatua. Una figura pequeña, sentada junto a una torre derrumbada, con las piernas dobladas y la cabeza gacha. Luego notó el movimiento sutil, apenas un temblor en los dedos. Corrió hacia ella. La criatura se estremeció y giró el rostro con lentitud. Gabriel se quedó sin aliento. Tenía la piel azul profundo, como tinta derramada bajo la piel. El rostro era delgado, con facciones casi humanas pero alargadas, y dos ojos enormes, de un violeta brillante, lo miraban con un terror contenido. Respiraba con dificultad, cada inhalación un esfuerzo. Las alas. Sí, tenía alas, membranas finas como seda carbonizada, estaban rotas, dobladas de manera antinatural. Un hilillo de sangre azulada corría por su pierna y se mezclaba con la arena roja. Un charco púrpura a sus pies. No tenía más de 8 años, pensó Gabriel. O su equivalente alienígena. Levantó lentamente las manos para no asustarla. Tranquila, no voy a hacerte daño. Ella no respondió. Pero cuando él dio un paso, su cuerpo se tensó. Gabriel se detuvo. Estoy solo, dijo en voz baja, tanteando su comunicador. IA, ¿puedes traducir algo de su lenguaje? La inteligencia artificial zumbó en su oído. Negativo. Lenguaje no registrado. Y sin embargo, cuando la niña balbuceó algo, la palabra quedó suspendida en el aire como un fragmento de música. Nisara. Su voz era un soplo. Pero bastó para que Gabriel sintiera que algo acababa de cambiar. Cargó con cuidado a la niña en sus brazos. Estaba liviana, casi frágil, pero el calor de su cuerpo seguía presente. No era tarde. Todavía no. Corrió de regreso a su nave mientras las nubes comenzaban a girar lentamente en espiral. Algo en Tarsi Sube se había despertado. Y él lo había llevado consigo. La nave Luz del Alba despegó entre las columnas de polvo del desierto rojo, dejando atrás las ruinas de Tarsi Sube. Dentro, el silencio era pesado, roto solo por el zumbido tenue de los motores y la respiración irregular de la pequeña criatura envuelta en una manta térmica. Gabriel ajustó los controles con manos firmes, aunque el pulso le latía en las sienes como un tambor de guerra. En la camilla médica del compartimento trasero, la niña alienígena lo observaba. Sus ojos, aún brillantes a pesar del agotamiento, lo seguían a donde fuera. No hablaba. Solo lo miraba. Y él sentía ese peso en el pecho, esa presión extraña que solo se siente cuando algo te elige sin palabras. El sistema de traducción automática seguía inútil. No reconocía su lengua, pero la palabra que ella había pronunciado no se le borraba de la cabeza. Nisara. No era un nombre común. Sonaba como una advertencia. Activó el enlace de datos con el archivo galáctico de figuras militares, políticas y criminales. Pidió coincidencias fonéticas. La IA tardó 4 segundos en responder. Fue suficiente para que el sudor le resbalara por el cuello. Coincidencia encontrada, Nisara Baltzeir. General Suprema de la Confederación Cyrix. Comandante de 3 armadas. Doctrina de exterminio táctico. Y entre los datos, estatus civil, madre de una sola hija. Gabriel se quedó quieto. Miró a la criatura herida. La conexión era clara. La niña no estaba perdida. Estaba buscada. El tablero de control emitió una alarma suave.
Algo había entrado en su radio de escaneo, fuera de las rutas establecidas. Revisó la pantalla. Una firma energética brutal. Una nave de guerra cirixiana. Y venía directo hacia él. Su garganta se secó. Aceleró. Entró en una órbita errática, buscando alejarse de la señal, pero la otra nave no dudaba. No titubeaba. Lo seguía como si ya supiera exactamente quién era y lo que llevaba. Volvió con la niña. Ella lo miraba. Por primera vez, algo cambió en su expresión. No era miedo. Era reconocimiento. Como si supiera que la estaban alcanzando. ¿Nisara?, preguntó él. La niña bajó la vista. Sus labios temblaron. Madre, susurró en voz humana, la primera palabra traducida por la IA. Y en ese instante, el comunicador estalló en vida. Una voz femenina, profunda y clara como hielo partido, llenó el puente. Explorador humano. Estás en posesión de propiedad cirixiana. Entrega a la niña inmediatamente. Gabriel no contestó. Ni siquiera respiró. Eres una mota de carne sin significado. Devuélvemela, o te borraré de esta existencia. La comunicación se cortó. Gabriel se dejó caer en el asiento del piloto, el corazón golpeándole las costillas como si buscara salida. Miró al reflejo en el cristal. Lo que vio fue a un hombre atrapado entre la inocencia de una niña y la furia de una madre con poder suficiente para convertir planetas en polvo. Pero no podía entregarla. No después de verla herida, sola, abandonada entre los cadáveres de un mundo muerto. La nave enemiga lo alcanzaría en menos de 6 horas. Y él, por primera vez en mucho tiempo, no pensaba huir. El espacio entre las estrellas parecía más denso esa noche. La luz del alba se deslizaba por el vacío como una aguja entre hilos invisibles, tratando de esconderse en un universo que no olvidaba ni perdonaba. Gabriel ajustó la trayectoria hacia la órbita de Yevon 2, una luna helada fuera de las rutas habituales de patrullaje, donde tal vez podría ganar algo de tiempo. O al menos preparar una defensa. La pequeña alienígena dormía en una cápsula médica improvisada. Su cuerpo aún temblaba por dentro, aunque las heridas externas comenzaban a cerrarse gracias a los nanofármacos que Gabriel había inyectado sin saber si eran compatibles con su biología. Había arriesgado mucho. Tal vez la había condenado sin querer. Pero ella seguía viva. Y lo miraba con esos ojos violetas como si él fuera algo más que un simple humano. Durante la travesía, comenzaron a entenderse sin palabras. Zeina. Así se llamaba. Lo dijo una sola vez, con los dedos sobre su pecho, apenas audible. Después, solo gestos. Miradas. A veces un leve roce de su pequeña mano sobre la suya cuando le daba de beber agua o le ajustaba las cobijas. Gabriel se sentía atrapado en una paradoja imposible. Había cruzado galaxias solo, había comido raciones frías durante años, sin compañía, sin un propósito más allá de registrar mundos muertos. Y ahora, esa niña lo necesitaba como si él fuera su ancla en un universo que se caía a pedazos. Cuando llegaron a Yevon 2, descendieron en una planicie cubierta de cristales de hielo. Las luces del cielo se reflejaban en el suelo como estrellas partidas. Era un lugar bello, silencioso, pero también inestable. Ideal para esconderse, si uno estaba desesperado. Gabriel construyó una cúpula protectora usando los módulos desplegables de su nave. Acomodó a Zeina en una pequeña camilla y preparó sensores perimetrales. Todo mientras el miedo le crecía en el pecho como una raíz venenosa. Sabía que no estaban solos. La nave cirixiana lo seguía. Y cada segundo era un latido más cerca del final. No pasaron ni 3 horas antes de que los sensores gritaran. Gabriel corrió al panel de control. Una nave descendía con elegancia brutal. Oscura, pulida, afilada como una daga ceremonial. Aterrizó sin levantar polvo. Ni un sonido. Solo una presencia que lo hacía sentirse diminuto. Gabriel activó el escudo exterior y programó un campo de dispersión, pero no serviría de mucho. La energía que irradiaba aquella nave era más antigua que la mayoría de las tecnologías humanas. La compuerta se abrió. Y de ella descendió una figura que parecía salida de una leyenda maldita. Armadura plateada y negra,
con emblemas vivos que se movían como si respiraran. El rostro cubierto, pero sus ojos, esos ojos eran los mismos que los de Zeina. Más fríos, más antiguos, más peligrosos. Nisara Balceir caminó sin prisa hasta el borde del campo. Su voz cruzó los límites del escudo sin necesidad de frecuencia de transmisión. Vibraba directamente en la mente. Gabriel salió. Solo. Sin armas. Con los brazos bajos, mostrando que no era una amenaza. No dijo nada. Ella tampoco. Pero entonces Zeina gritó. No de dolor. No de miedo. De angustia. Mamá. Nisara no se movió. Su mirada se mantuvo fija en Gabriel. Y luego, sin apartarla, habló con una calma que hacía temblar los huesos. Devuélveme a mi hija antes de que te destruya. Gabriel tragó saliva. Podía sentir la tensión entre la vida y la muerte flotando en el aire, como una cuerda que se estira hasta el punto de quiebre. No entendía del todo lo que estaba pasando. No sabía por qué la niña no quería volver con su madre, ni por qué esa madre, por poderosa que fuera, parecía tener el corazón dividido al verla. Pero sí sabía algo. Ya no podía entregarla. No mientras lo mirara como lo hacía. No mientras le susurrara en sueños en una lengua que él no entendía, pero que sonaba demasiado parecida a la palabra hogar. Y lo peor de todo era que Nisara también lo entendía. Y eso la hacía aún más peligrosa. La noche eterna de Yevon 2 se extendía sobre ellos como un velo de obsidiana. Las nubes altas se desplazaban lentamente, iluminadas por las auroras que danzaban sin calor. La cúpula protectora parpadeaba con energía tenue, como si temiera al mismo silencio. Gabriel se encontraba sentado frente al fuego artificial que había encendido dentro del campamento improvisado. Las llamas no eran reales, pero proyectaban calor suficiente. Zeina dormía en un rincón, con la respiración más estable, abrazada a una manta que había arrugado como si protegiera algo sagrado. Frente a él, sentada del otro lado del fuego, estaba Nisara. Había desactivado su armadura exterior, dejando solo un tejido negro ajustado que seguía teniendo el porte de una reina y el aura de un soldado que ha enterrado miles. Su rostro, por primera vez descubierto, era hermoso y alienígena. Líneas simétricas recorrían su piel, como tatuajes vivos que se movían al ritmo de su pulso. Ojos violeta, idénticos a los de su hija, pero con una profundidad fría, casi abismal. No hablaban. Solo se observaban. Cada segundo era un duelo mudo entre dos mundos opuestos. Fue ella quien rompió el silencio. ¿Sabes lo que es criar a una hija en medio de la guerra? Gabriel mantuvo la mirada. No. Pero sé lo que es encontrar a alguien en ruinas y querer salvarla aunque no la entiendas. Nisara no sonrió. Pero algo cambió en su expresión. Un parpadeo de cansancio. Un recuerdo. Su voz, cuando volvió a hablar, sonaba menos cortante. La escondí en Tarsis porque era el único lugar donde nadie se atrevería a buscar. Ni siquiera nuestros enemigos. Ni siquiera yo. Gabriel frunció el ceño. Entonces, ¿por qué está herida? ¿Quién la dejó allí? Nisara desvió la mirada por un instante. Las auroras se reflejaron en sus pupilas como tormentas atrapadas. Yo la dejé. Cuando la Confederación descubrió que tenía una hija, me amenazaron con matarla si no entregaba códigos militares. Me exigieron elegir entre ella y la flota. Y elegiste la flota. Elegí que nadie pudiera usarla. La escondí. Fingí que había muerto. Pero alguien la encontró antes que tú. Y la rompió. La voz de Nisara tembló levemente al final. No era debilidad. Era rabia contenida. Dolor amurallado. Las brasas del fuego parpadearon con fuerza. Gabriel sintió que algo en su interior cambiaba. La imagen que tenía de aquella mujer se quebraba, revelando otra figura más compleja, más real. Le ofreció un recipiente con agua caliente. Ella lo aceptó en silencio. Durante un instante, sus dedos se rozaron. Un contacto fugaz, pero eléctrico. La pregunta flotaba en el aire, no dicha, pero presente. ¿Por qué no vienes por ella con violencia? ¿Por qué no me aplastas como dijiste que lo harías? Nisara lo dijo sin mirarlo.
Porque mi hija no quiere alejarse de ti. Gabriel se quedó inmóvil. La verdad de esas palabras le pesó en el pecho. Y tú, humano, no huyes. No me desafías como un soldado. No te arrodillas como un esclavo. Me hablas como si tuvieras derecho. Tal vez lo tengo, respondió Gabriel en voz baja. Ella lo miró por fin, directo. Sus pupilas se dilataron. Algo entre ellos se volvió demasiado silencioso para describirlo. No era amor. No aún. Pero sí respeto. Y algo parecido al deseo de comprenderse. Zeina se movió entre sueños y murmuró algo en su idioma. Ambos volvieron la mirada hacia ella. Gabriel rompió el silencio. Puedes quedarte esta noche. Si quieres. Nisara asintió una sola vez. Se recostó contra la pared del módulo, sin quitarse el traje, pero con los ojos entrecerrados. Gabriel la observó largo rato antes de dejar que el cansancio lo venciera también. Y mientras dormían, el cielo sobre ellos comenzó a fragmentarse. La flota cirixiana había llegado. Las primeras luces de Yevon 2 no eran más que un reflejo pálido de las estrellas lejanas, pero en el interior del módulo protector el ambiente era cálido. Gabriel abrió los ojos con la sensación de haber dormido apenas unos segundos, y sin embargo todo había cambiado. Nisara ya estaba despierta, de pie, mirando la pantalla principal del radar. Su silueta era una estatua tallada en obsidiana. Inmóvil, inquebrantable y silenciosa. Él se acercó sin preguntar. La flota está aquí. Nisara no lo miró, pero su voz era baja, cargada de tensión. En la pantalla, decenas de puntos rojos se agrupaban en formación táctica. Eran elegantes, como un enjambre dirigido por una sola mente. La Confederación había enviado no una patrulla, sino una fuerza de aniquilación. No vienen por mí, dijo ella finalmente. No solo. Vienen por ti. Gabriel asintió lentamente. Zeina seguía dormida, ajena al destino que se acercaba como una guadaña de luz. Yevon 2 no era un escondite. Era una trampa. Un final programado. ¿Tienes forma de hablar con ellos? Nisara se volvió hacia él. Sus ojos estaban más oscuros. No. No me escuchan. Me han marcado como traidora. Abandonar a mi hija fue la única manera de salvarla. Regresarla viva me convierte en una amenaza. Y a ti, en un símbolo. Gabriel frunció el ceño. ¿Un símbolo? Un humano que protege a una cirixiana. Que me desafía sin miedo. Que me obliga a dudar. Eso, para mi especie, es una infección peligrosa. Entonces lo que quieren no es justicia. Es una demostración. Quieren borrar la idea de que tú y yo podamos confiar. El silencio entre ambos fue más denso que nunca. No era fácil de sostener. No cuando los dos sabían lo que eso implicaba. Que cualquier movimiento en falso acabaría con todos. Que sus decisiones ahora no solo pesaban sobre ellos, sino sobre algo mucho más grande. Gabriel dio un paso adelante. Su mano tocó el borde del traje de Nisara. Hay una forma de detener esto. Una que no necesita fuego. Ella lo miró con una mezcla de advertencia y curiosidad. Continúa. Ríndete conmigo. Finge que me capturaste. Usa tu autoridad, tu historia, para proteger a Zeina. Di que solo seguiste un rastro para recuperarla. Que yo era un obstáculo menor. Sálvala. Aunque eso me cueste. Nisara se quedó inmóvil. Su rostro no cambió. Pero sus ojos ardían. Caminó hacia él con una lentitud peligrosa. Cuando habló, lo hizo apenas por encima de un susurro. Te dejaría morir, por ella. Pero no voy a permitir que te borren. Gabriel no esperó más. Entonces pelea conmigo. Zeina despertó de golpe. Su voz interrumpió el momento. Estaba de pie, temblando, con las alas parcialmente extendidas. Los miraba con algo más que miedo. Con algo cercano a desesperación. Sabía que se acercaba la guerra. No quiero perderlos. Sus palabras atravesaron todo. No quiero que mueras tú. Ni tú. Sus pequeñas manos se alzaron, como si su frágil cuerpo pudiera detener el universo.
Por un segundo, los tres estuvieron unidos por una línea invisible. Y luego, el cielo se iluminó. No por las auroras, sino por la llegada de las naves de combate. Gabriel tomó su rifle. Nísara extendió su lanza energética. Zeina se escondió detrás de ellos. La batalla comenzaba. Y no pensaban rendirse. El primer impacto sacudió el suelo helado de Yevon 2 como un rugido que ascendía desde las entrañas del planeta. Las naves de la Confederación no descendieron con diplomacia ni advertencias. Lo hicieron como lo habían hecho durante siglos, con autoridad, con violencia, con la certeza de que nadie podía detenerlas. Pero esta vez no se enfrentaban a un enemigo común. Gabriel activó los sistemas defensivos de la luz del alba. Los escudos vibraron con fuerza al bloquear los primeros rayos de energía. Las pantallas temblaban, los sensores gritaban, pero él no se movía con miedo. Se movía con propósito. Cada decisión era clara. Proteger a Zeina. Proteger a Nísara. Proteger algo que ya no podía explicarse con lógica. Nísara, al otro lado del escudo, danzaba entre explosiones con una gracia letal. Su lanza no era solo un arma, era una extensión de su voluntad. Cortaba el aire, desviaba disparos, y cada movimiento hablaba de siglos de entrenamiento y de algo nuevo, rabia nacida no por deber, sino por amor. En el centro del campamento, Zeina se aferraba a los controles de defensa automatizados. Había crecido de pronto. Ya no era una criatura indefensa, sino una hija decidida a luchar por sus dos mundos. Su pequeño cuerpo irradiaba energía latente. Parte de su herencia genética comenzaba a despertar. Tenía la mirada fija, sin lágrimas, sin miedo. Gabriel tomó el comunicador. Abrió una frecuencia general. Soldados de la Confederación. Soy Gabriel Serrano, humano explorador. La niña que buscan está viva, a salvo y amada. Su madre ha regresado por ella. Nadie la raptó. Nadie la destruyó. Esta guerra no es justicia. Es miedo. Hubo un silencio extraño en la red. Una pausa inesperada. Luego, una voz desconocida, fría, respondió. Tu muerte es un mensaje. Tu resistencia, una herejía. Gabriel no respondió. No tenía sentido razonar con quienes habían olvidado el valor de un solo ser. Los cielos rugieron con fuego. Pero entonces, algo cambió. Zeina gritó, con una fuerza que no parecía humana ni alienígena. Gritó en su idioma, una palabra que rompió los protocolos de bloqueo mental, una palabra sagrada en la cultura cirixiana. Una que solo podía pronunciar la descendiente directa del linaje Valzeir. Mizalta. Silencio. Los rayos cesaron. Las naves flotaron estáticas, como si una fuerza invisible hubiera congelado sus motores. La palabra resonaba aún en las mentes conectadas a la red de mando. Era antigua. Prohibida. Significaba elección absoluta. Zeina se levantó del suelo, los ojos brillando. Caminó hasta el límite del escudo, extendió las manos y repitió. He elegido. No quiero guerra. Quiero unión. Gabriel se arrodilló junto a ella. Nísara llegó segundos después, jadeando, manchada de ceniza y sudor, pero entera. Tocó la frente de su hija, y por primera vez, sus labios esbozaron una sonrisa. Las naves comenzaron a retirarse. No porque fueran derrotadas, sino porque, en la cultura cirixiana, la Mizalta era incuestionable. Y la hija había hablado. La batalla había terminado sin sangre. Días después, la luz del alba flotaba en una órbita segura sobre un planeta neutro. El campamento se había convertido en algo más que un refugio. Era hogar. Gabriel cocinaba algo sencillo con ingredientes locales, mientras Zeina intentaba enseñarle algunas palabras en su idioma. Se reía cada vez que él las pronunciaba mal. Nísara, sentada junto a ellos, observaba en silencio. Sus armas seguían al alcance de la mano, pero ya no necesitaban estar en alto. Por primera vez en años, podía respirar sin pensar en órdenes, rangos ni amenazas. Gabriel la miró. Ella lo sostuvo sin desviar la mirada. Vamos a quedarnos así, dijo él. ¿Así como? Preguntó ella. Tú, yo y ella. Juntos.
sin huir, sin pelear, solo creciendo. Nisara asintió lentamente. No necesitaba palabras para aceptar lo que los tres ya sabían. No eran un accidente galáctico. Eran una familia. Y en algún rincón de las estrellas, donde antes solo había vacío y guerra, ahora comenzaba algo nuevo. Algo bueno. Algo eterno.